Muy buenas tardes a todos, soy José Antonio Fernández, analista de mercados. Comenzamos comentando el rebote de ayer con la caída del crudo y con el sector de semiconductores que lideran el rally. Tuvimos una sesión de rebotes con la geopolítica marcando la dirección. Noticias sobre el paso de barcos comerciales a través del estrecho hacía caer el precio del crudo y animaba de esa manera la apertura europea. Más tarde, el secretario de Defensa de Estados Unidos aseguraba que los ataques iraníes del lunes no eran suficientes para romper el alto el fuego, de manera que el barril de petróleo Brent caía un 4% hasta los $109, y con la caída del crudo Europa terminaba recuperando gran parte de la caída del lunes y subía 1,8%, mientras Estados Unidos cerraba en positivo un 0,8% arriba, cerrando en máximos con todos los sectores en verde. Tecnología 1,3 arriba, semiconductores 4,2, volvían a ser los protagonistas tras conocerse conversaciones entre Apple e Intel para fabricar chips que permitía diversificar su cadena de suministro con más peso en Estados Unidos. Esto mismo propició que Intel subiera un 12%. En el frente macro, Estados Unidos, por un lado, publica datos de empleos disponibles que fueron continuistas. Por otro lado, aumentó el déficit, aunque se observa mejora estructural del sector exterior y menor peso de China. Y por último, el ISM de servicios apunta a una desaceleración de la actividad y presión en costes, aunque se mantiene en expansión. Por lo tanto, seguimos hablando de bolsas que se mantienen en tesitura positiva en este 2026, IBEX 35 2,9 arriba, mercado portugués 10,2, Eurostoxx 50 1,3, SP 5,8% arriba, Nasdaq 11,2%, Japón 17,6, China 5,3 son los principales índices que se encuentran en positivo. Como vemos también a nivel de bonos, el bono a 10 años, el bono alemán cotiza en el umbral de rentabilidad del 3,06%, 3,06%, el español 3,51%, el americano a 4,43 y el japonés a 10 años a 2,50. A nivel de divisas nos encontramos con los niveles de 1,169 para el dólar, 184,6 para el yen, la libra 0,864 y el franco suizo 0,916. Materias primas, los futuros del Brent caían un 4%, se sitúan en $109. El West Texas cae un 3,9, se sitúa en 102. Y tenemos el oro que se revaloriza un 5%, la plata un 1,7, el cobre un 4,6 y, como no, este año la materia prima estrella es el petróleo con revalorización del 80%. A nivel de volatilidad, el VIX del SP 500 en 17,4 se mantiene estable y el del Eurostock en 23,5. Por lo tanto, ¿qué tenemos que tener en cuenta de cara a hoy? Básicamente esperanzas de acuerdos renovadas, bolsas al alza, amanecemos con la pausa del proyecto Libertad y esperanzas renovadas de alcanzar un acuerdo que devuelve el tono positivo al mercado. Como adelantamos, el proceso de negociación y apertura del estrecho no está exento de volatilidad a corto plazo, pero la tendencia estructural es claramente alcista. El catalizador para que esto ocurra son los resultados empresariales. El BPA del primer trimestre supera estimaciones en Estados Unidos, 28% respecto al 14% esperado, y en Europa 7% frente al 4% esperado. Hoy cotizarán los resultados de AMD, que batió el BPA, mejoró guías y subió un 14% en Aftermarket, lo que ayudará a prolongar el rally alcista de de semiconductores, y a primera hora del mercado europeo, los resultados positivos de Leonard también auparon al mercado. Por lo tanto, dentro de los principales actores nos encontramos el sector materiales, tecnología e industriales, empresas como Intel, que sube un 12%, tras el informe que indica que está en conversaciones con Apple para la colaboración en la fabricación de semiconductores. Hablamos también de SanDisk Tech, que sube un 12%, tras batir las expectativas en sus resultados la semana pasada, y Micron Technology sube un 11% por tercera sesión consecutiva, animada por la fuerte demanda de chips de memoria. Valores que lo están haciendo peor: PayPal cae un 7%, tras anunciar su CEO en la conferencia de resultados que las cifras del año estarían en el rango bajo de las guías facilitadas. Palantir cae un 7%, reacciona negativamente a los resultados trimestrales, donde defraudó en ingresos dentro del segmento de empresas privadas, y Paramount cae un 4%, tras publicar unos resultados que batían expectativas, pero en un entorno donde el mercado continúa preocupado por el impacto de la compra de Warner Bros. En la deuda de la empresa. Dicho esto, nos vamos directamente a gráficos. Aquí tenemos, en concreto, vamos a dirigirnos a gráficos de alta temporalidad. Aquí tenemos el gráfico diario, nos vamos al gráfico mensual. Aquí tenemos el
gráfico mensual. Vamos a situar en concreto nuestra media anual para ver directamente cuál es la tendencia principal del mercado. Insertamos. Aquí tenemos la media simple de 12 periodos. Como vemos en el gráfico mensual nos encontramos con, en concreto, tenemos el DAX alemán por encima de la media, por lo tanto se encuentra una gran tendencia alcista. Veremos el techo de los 25.500 si logra superarlos. Vamos a ver el resto de activos también, el resto de índices para tomar pulso a la dirección del mercado. Vamos a ver el resto de activos. Aquí están los índices. Tenemos el Dow Jones, fijaos, también cotizando por encima de la media anual, en niveles de 49.000 puntos. La zona a batir son los anteriores máximos en los 50.500, pero pasando también el filtro de la media mensual, nos encontramos el CAC francés, que se encuentra también por encima de la media. Vamos a ver el SP 500, también cotizando por encima de su media anual, en los 7.300 puntos. Vamos a ver también el Nasdaq. Fijaos la distancia que toma ya con la media, la zona de 28.000, está muy alejado. Y vamos a ver también importante IBEX 35, también cotizando por encima de medias. Esto es lo que tenemos que tomar a vida cuenta para saber cuál es la tendencia principal del mercado. Y dicho esto, nos vamos en concreto al gráfico diario. Vamos a establecer un nuevo gráfico. Quitamos la cuadrícula, el volumen, reducimos las velas, ajustamos el gráfico y vamos a darle un fondo blanco. Aquí estaría. Y a partir de ahí vamos a establecer nuestro sistema de tendencia, simplemente con la media de 200. Ya podemos saber la tendencia del mercado. Y fijaos, también podemos trabajar como input con un oscilador que es el índice de fuerza relativa de 2 periodos y buscar niveles de sobreventa extremo. Quitamos el nivel de 90 y buscamos niveles de sobreventa extremo. ¿Qué es lo que pretendemos demostrar aquí? Precisamente que dentro de una gran tendencia alcista, siempre que el precio cotice por encima de la media de 200 periodos, en el momento que el RSI esté por debajo del nivel 10, aplicaremos una compra y saldremos cuando el RSI, cuando el precio toque en concreto la media de 5 periodos. Vamos a poner otro color. Aquí está. ¿Vale? Por lo tanto, siempre vamos a buscar ese tipo de entradas. De momento estamos muy cerca de presenciar la primera y como vemos, en concreto vamos a ver otros ejemplos para que podáis verlo. Fijaos, aquí tenemos diferentes casos. Aquí tenemos el caso en el que el precio está por debajo de nivel 10 y tiene un cierre por encima 70 puntos más arriba. Esto es en el DAX alemán. Realmente el sistema funciona muy bien, sobre todo en SP 500. Aquí lo tenemos. Y fijaos, el RSI cotiza de momento a 20. Vamos a darle zoom. Vamos a ver algunos ejemplos para que podáis ver precisamente cómo se producen. Aquí tendríamos un ejemplo. Aquí tendríamos otro ejemplo, precisamente que se da en esta vela. Siempre por encima, lógicamente, de la media. Aquí tenemos otro ejemplo. Vamos a buscar otro. Aquí. Y fijaos, tenemos multitud de ejemplos
para salir siempre que el precio cierre por encima de la media de 5 sesiones. Vamos a ver otro ejemplo. Este no, aquí en esta vela. Fijaos cómo el precio está por encima de la media de 200, que es la azul, por debajo de la media de 5, que es la negra, y el RSI 2 periodos cotiza por debajo de 10, una zona de sobreventa extrema. Por lo tanto, nosotros entramos en cuanto perfore ese nivel de 10 y lo que hacemos es cerrar la posición cuando el precio cierra por encima de la media de 5 periodos. Aquí son apenas 15 puntos. Aquí, como vemos, tenemos una subida de 8 puntos. Es lo que nos encontramos, pequeñas rentabilidades. Aquí tenemos una entrada que nos generó 8 puntos, apenas un 0,11. Aquí tenemos más entradas, por ejemplo, esta entrada donde el precio nos generó otro 0,10 con 7 puntos. Aquí tenemos otra entrada donde el precio sube un 0,14, 10 puntos. Fijaos, esto es en diario. Vamos a verlo en diario mejor porque lo estamos viendo en H1 para que veáis la diferencia. Aquí está. Vamos a establecer los ejemplos en diario que lo estamos viendo en H1. Fijaos, aquí tenemos uno, aquí tenemos, ahí tenemos otro, ahí tenemos, aquí tenemos otro ejemplo, ahí tenemos otro. Fijaos que hay multitud de entradas donde el RSI cae en sobreventa y las podemos aprovechar perfectamente para trazar ese itinerario. Aquí realizaremos la entrada ahí, precisamente en ese nivel, y a partir de ahí nos encontramos que el precio tras caer aquí y cerrar nos sube un 2,84%, que son 184 puntos. Aquí en esta entrada y posterior cierre por encima de la media de 5 sube un 0,84. Aquí tenemos que la subida es de un 1,77, 119 puntos. Aquí tenemos en concreto que la subida es de 1,73%. Aquí la subida va a ser más profunda porque ya es una subida del 2,66. Fijaos, todas las entradas en ganancia. Y podemos incluso buscar aquí esta entrada. Fijaos cómo el RSI precisamente rebota desde el nivel 10 y tiene un cierre un 1,13% más arriba, con lo cual también anotaríamos esa entrada. ¿Qué sucede después? Que ya cuando produce precisamente esta operación ya se encuentra por debajo de la media de 200 periodos, por lo cual no contaría. Aquí vemos la versión más cercana, como ha tocado un mínimo en 18, pero tiene que llegar por debajo de 10. Así que de momento, como el precio se ha extendido alcista, cuando hay una tendencia muy clara, pues lógicamente no se producen esas entradas. Este es un sistema que en gráfico diario tiene un profit factor de 2,72, una tasa de acierto del 75% y que lleva siendo rentable más de 20 años, con lo cual tenéis un sistema muy simple para gráfico diario en SP500, también lo podéis utilizar para el Nasdaq y de esa manera también podáis analizar el mercado y tener claro cuál es la tendencia. Fijaos cómo se han acelerado los índices. Aquí vemos cómo ha crecido un 20% desde el 31 de marzo el Nasdaq, lo cual es una subida impresionante de 6.000 puntos. Y vemos cómo prácticamente son calcados los movimientos que realiza también en la zona de el RSI de 2 periodos. Aquí lo moveríamos precisamente a esta vela. Aquí no llegaría en concreto, con lo cual quitaríamos aquí sí, aquí sí, aquí sí. Fijaos que aquí ya los rebotes son más profundos. Aquí nos encontramos con un rebote ya del 3%, 700 puntos. Aquí nos encontramos con otro rebote del mercado del 2%. Nos encontramos con otro rebote aquí del 2,54. Vamos a ver también aquí otro rebote del 2%. Fijaos que la media es entre el 2 y el 3% de subida. Esta es del 4,25, es amplia.
y a partir de aquí ya el mercado se aplana, pero podríamos incluso agotar otra microentrada con objetivo otro 0,90%. ¿Cuál es el problema en el Nasdaq? El drawdown, la caída o el tiempo, ya que es un sistema que trabaja sin stop loss. Por lo tanto, la caída puede ser una caída importante. Hay que estar dispuesto a sufrirla dentro de nuestra cuenta. Pero las reversiones, como vemos, se dan de una manera rápida, pero fijaos, aquí tenemos que aguantar una caída de 380 puntos para ganar 203, ¿vale? Un 0,87. Aquí tenemos otro movimiento donde el mercado nos deja una ganancia del 2,60%. Fijaos que en el Nasdaq, lógicamente, tiene mayor profit factor, se va a un 2,86. Así que tenéis aquí otro sistema interesante para trabajar en gráfico diario. Vamos a eliminar las líneas y de esa manera podéis ver el contexto de mercado. Pues hasta aquí la sesión de apertura de mercados, todos los índices en positivo y por lo tanto, como vemos, cotizando al alza con rentabilidades superiores al 2% y de esa manera tenéis un sistema sencillo para hacer seguimiento de mercado. Nos vemos mañana a las 17 horas en la estrategia de trading semanal. Un saludo a todos.